Bueno, ¿qué pasa? Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer una cosita un poquito diferente también respecto a otras que hacemos habitualmente en el canal, y lo que vamos a hacer es dar una conferencia, ¿no? Yo voy a dar una charla sobre un texto que había publicado en una revista especializada que se llama Entropía, y que se publicó a finales de enero, a principios de febrero del año 2020, o sea, hace muy poquito tiempo. Este texto va a ser largo, os aviso. Tiene que ver con el terror en lo cotidiano principalmente. Y entonces analizamos la obra de un artista. La revista es una revista peruana, se ha hecho en Perú, y a mí me pidieron que enviara un texto que tuviera que ver con un artista latinoamericano, ¿no? No es que yo tenga un gran conocimiento de los artistas latinoamericanos, es cierto, pero sí me interesaban algunos aspectos de la obra de Teresa Margolles, y que es una artista mexicana, y cómo conectar la obra de Teresa Margolles con la idea del terror y de lo cotidiano. Y entonces, bueno, pues un poco, quizás si queréis, la excusa de Teresa Margolles es simplemente pues el artista que tenemos para desarrollar todo el pensamiento, todo lo que tiene que ver con el terror y con lo cotidiano. Si quisiera, en primer lugar, decir que este texto está dividido en 4 apartados diferentes, ¿vale? Tenemos 4 apartados distintos que tienen que ver, el primero de ellos, con el nuevo estatus de violencia que surge a partir de, bueno, pues de principios del siglo XXI, ¿no? Nuevo estatus de violencia y de la muerte, ¿no? También, en segundo lugar, cómo nosotros captamos, o cuáles serían los significados de la palabra Unheimlich. Sabéis que es la palabra que nosotros traducimos como siniestro, o se ha traducido como siniestro, pues a través del ensayo que hizo Sigmund Freud en el año 1919, ¿no? En tercer lugar, lo que planteamos son algunas de las causas del miedo en las sociedades occidentales y cuál es el estatus del miedo en la actualidad, ¿no? Y por último, bueno, pues se comparan algunas de las noticias habituales que nosotros recibimos a través de los medios de comunicación con las obras de Teresa Margolles, ¿no? Sobre todo algunos reportajes que tienen que ver con México, que es el país de origen de esta artista, como sabéis, y también las situaciones que tienen que ver con el narcotráfico y los asesinatos a través del narcotráfico que ha habido en los últimos años, ¿no? Así que bueno, ya os digo, vamos leyendo parte del texto. Y luego, si queréis, pues al final me vais preguntando, me comentáis algunas cosas, ¿no? Empezamos con el nuevo estatus, y empezaríamos diciendo que el 11 de septiembre del año 2001 se produjo la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? Este es un hecho que marca el comportamiento social y político de los países occidentales desde entonces. La mayoría de la gente que pudo observar en directo por televisión lo que estaba ocurriendo en la ciudad de los rascacielos fue presa del pánico, y aquello que tantas veces se había ocurrido, pues en películas catastróficas, ¿no? Que se transmitieron a lo largo de la década de los años 90, como por ejemplo Independence Day, que es del año 1996, Un pueblo llamado Dante's Peak, que es del año 97, o Armagedón, que es del año 98, pues se había convertido en una realidad. Los medios de comunicación, además, no cesaban de reproducir los sucesos una y otra vez en un noticiario sin fin que no ofrecía tregua al espectador, ¿no? Al igual que algunos de los vídeos que podemos observar con frecuencia, por ejemplo, en los museos de arte contemporáneo, se ofrecía un bucle, un loop, ¿no?, de imágenes que con estupefacción pues vislumbraban una ficción que se había convertido en realidad, ¿no? Pocos días después de que los dos aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas, el compositor Karl-Heinz Stockhausen manifestó que este hecho que se había producido era la primera gran obra de arte del siglo XXI, ¿no? Inmediatamente, y con estos sucesos pues todavía muy recientes, mucha gente recriminó su falta de tacto a la hora de hacer unas declaraciones de este calado. Lo cierto es que la idea de la caída de las torres juega con la que Baudrillard realizó al definir lo que en su opinión era realidad y simulacro. El pensador francés expresaba que el simulacro es un arma utilizada por la sociedad capitalista para distraer de los asuntos importantes que ocurrían en la realidad, ¿no? No le faltaba, por cierto, parte de razón, pero ahora el simulacro se había convertido en realidad, y eso suponía un shock para la mayoría de la gente, que además se preguntaba aterrorizada no solo por las causas
que habían llevado a que eso sucediera, sino también por las posibles consecuencias que esto traería para el orden mundial, ¿no? Respecto a esta idea de distracción a través del espectáculo, Guy Debord manifestaba en su libro de la sociedad del espectáculo: allí donde el mundo real se transforma en meras imágenes, las meras imágenes se convierten en seres reales y en eficaces motivaciones de un comportamiento hipnótico. El espectáculo, como tendencia a visualizar, merced a diversas mediaciones especializadas, es un mundo en el que ya no es directamente accesible. Encuentra normalmente en la vista el sentido humano privilegiado, papel en el que otras épocas desempeñó el tacto. En sentido más abstracto, el más mistificable, el que es el que se corresponde a la abstracción generalizada de la sociedad actual. El espectáculo es aquello que escapa a la actividad de los hombres, a su consideración y a la corrección de sus obras. Es todo lo contrario al diálogo. Bueno, este texto, como digo, es de Guy Debord, aparece en la sociedad del espectáculo. Buscando, por tanto, una explicación a esta atrocidad, quizás aquello que puede causar una mayor sensación de miedo es que las personas que perpetran el atentado, además de pensar que lo hacen por una causa justa, suponemos, son seres humanos al igual que nosotros, ¿no? A este respecto, VJ Mitchell afirma que el horror real de los terroristas, muchos de ellos encapuchados, no es que exista una cara monstruosa tras cada uno de ellos, sino que cuando se quitan la máscara, la cara puede ser la de una persona normal, idéntica a cualquiera de nosotros, ¿no? Desde entonces se ha establecido, desde ese momento, desde las Torres Gemelas, se ha establecido una dictadura del terror que ha recurrido a la mentira cuando fuera necesario para llevar a cabo cualquier atrocidad, ¿no? Invasiones, por ejemplo, clamando contra supuestas armas de destrucción masiva que jamás aparecieron, armas biológicas capaces de acabar con una sociedad occidental, pandemia, en muy poco tiempo, detenciones indiscriminadas donde no se han respetado los derechos humanos, traslado masivos de presos a cárceles donde no contaban con la más mínima asistencia legal, torturas como las sucedidas en la cárcel de Abu Ghraib o las confesiones provocadas que tuvieron lugar en Guantánamo, que por cierto tanto George Bush al final de su mandato como Barack Obama prometieron cerrar, pero que ninguno llevó a cabo por la falta de apoyo de las cámaras de representantes, entre otros lugares de traslado de presos, ¿no? Todo ello ha conducido a una pérdida de los derechos y a un aumento exponencial de la seguridad que ha sido aceptado por el bien común. A partir de este hecho, que inaugura, como decimos, el siglo XXI, el tema de la muerte se ha banalizado. Al mismo ritmo que aumenta la comunicación y la hiperinformación masiva gracias a las redes sociales. Ahora existe la posibilidad de disponer de cualquier noticia en cualquier momento a través de los dispositivos móviles. Resulta curioso observar cómo afecta este tema dependiendo de lo lejos o lo cerca que se produzca, o bien dependiendo de la afinidad cultural que exista con el lugar donde esto ocurre. Pero sea donde sea, nos hemos acostumbrado a la violencia hasta tal punto que es difícil escapar de ella debido a la proliferación de cámaras que nos graban a cada uno de nosotros. Sabéis, a este respecto, Fernando Castro Flores dice lo siguiente en su libro Arte y Política en la era de la estafa global: la violencia y la retransmisión en directo aparecen unidos, su impacto será infinitamente mayor. Pensemos en el 11S y su impacto emocional indirecto. Mejor si hay una omnipresencia de la cámara y se graba desde distintos puntos de vista. Bien, esto es lo que dice Fernando Castro respecto a este tema. Bien, cada persona lleva una cámara además en su bolsillo. Debe ser labor del arte realizar, por tanto, una aproximación a los conflictos e informar sobre aquello de lo que no se informa, aquello sobre lo que se pasa por encima sin prestar atención. Cuando una retahíla de noticias habla sobre cada una de las muertes que no somos capaces de retener, el arte debe prestar una mayor atención al problema y reivindicar la importancia de aquello que sucede.
El tema de la muerte, el terror y la cercanía de la muerte que ronda en ambiente van a centrar gran parte de este texto. Será el hilo conductor a través del cual explicaremos cómo aquello que se ha convertido en cotidiano, el día a día de lo que vemos y escuchamos, en realidad nos aterra. No pensamos en la muerte prestando poca atención, pero en realidad los protagonistas han sido otros. Se trata de personas que se encuentran alejadas de nosotros o nuestros hábitos de vida, pero que son seres humanos con un rostro muy similar al nuestro. El arte, que no debe ser ajeno al comportamiento de la sociedad, puede ser el encargado de recordarnos una realidad que afecta a cantidad de seres anónimos cuya muerte tal vez ha sido completamente injusta. Bien, este sería el primer apartado. Vamos con el segundo apartado. Sabéis que tiene que ver con la idea de lo cotidiano y de lo siniestro, ¿vale? La idea de lo cotidiano y de lo siniestro. A ver, porque tengo aquí los papeles y se me van, pero intento sujetarlos. Bien, empezamos diciendo que Freud redactó en 1919 un artículo para la revista Imago bajo el nombre Das Unheimlich. El título de la palabra en sí se ha tratado de traducir al castellano de diferentes formas, siendo bastante complicado ser preciso con el término en una sola palabra. Heim en realidad alude a la casa, al hogar. Unheim sería aquello que se aleja del hogar. En este caso, aquello que no es común. Se aleja, por tanto, de la costumbre, de lo familiar. En castellano, esta palabra se ha traducido como lo siniestro, aunque está abierto a otras acepciones. En una edición comentada del ensayo de Freud, Klinkiewicz analiza algunas de las traducciones de esta palabra en diferentes idiomas que a mí me interesan. Así, por ejemplo, en el diccionario latino se refiere a la noche como algo intempestivo, alejado de la realidad del día, ¿no? En griego se habla de algo ajeno o extraño, es decir, algo que se sale de lo que es común y que al mismo tiempo causa una reacción, provoca algún tipo de sentimiento. En inglés se dice que es algo molesto y que no es confortable, pero no se refiere a la comodidad de un sofá, por ejemplo, sino a la reacción corporal ante una situación concreta. En inglés, además, cuentan con la palabra weird, cuyo uso hace alusión a lo que es extraño, raro, curioso o peculiar. En francés se habla de algo lúgubre, inquietante, quizás por ello coincide con el español en lo sospechoso de la situación que se presenta ante nosotros. El término siniestro al que alude el español tiene que ver con el mal agüero, es decir, el mal presagio, o en portugués, donde se habla de algo perturbador o también inquietante. Cada una de estas palabras que nosotros acabamos de precisar se relacionan con la manera a la que cada cual se enfrenta a esta situación concreta, que al fin y al cabo lo que provoca no es un rechazo, sino una sensación de angustia ante aquello que considera terrorífico, pavoroso, escalofriante, en palabras del propio Freud. Como vemos, son multitud de términos los que nos sirven para describir este tipo de situaciones. En la raíz de la palabra se alude al hogar, a la casa de uno, a lo que es familiar, porque ocurre dentro de ese lugar, pero no se conoce fuera de esos muros. La sensación de Unheimlich se produce cuando algo que era familiar y que debía permanecer oculto ha salido a la luz, provocando este tipo de sentimiento personal. Es como si se perdiera la noción de realidad para entrar en una línea paralela que causa una desviación del camino que era considerado como normal. Es decir, un sentimiento de extrañeza ante una situación que no se presenta como nosotros esperábamos que lo hiciera. Es difícil definir la sensación de encontrar, por ejemplo, un doble, pero quizás un Unheimlich sea una buena palabra para describirlo. Esto también, además, enlaza con la idea alemana del Doppelganger, que alude al gemelo de una persona con una personalidad diferente o también al fenómeno de la bilocación. Son numerosos los artistas que han trabajado con la idea de lo cotidiano ligado a lo terrorífico, enlazándose con esta idea de Sigmund Freud. En el texto de Freud se nos informa que la palabra Heimlich tiene dos acepciones, y esto es importante, es interesante. Es decir, la propia palabra Heimlich, por un lado, significa lo que es familiar, agradable, confortable, pero al mismo tiempo
es aquello que debe permanecer oculto. O sea, tiene las dos cosas. O sea, no debe salir a la luz porque causaría una sensación de desasosiego, tal como nos dice Freud. Consiste, como decimos, en dos partes antagónicas. Es decir, la misma palabra es algo agradable, pero al mismo tiempo, si ese secreto se revela, puede provocar el caos, ¿no? Existen numerosos artistas que nos presentan en sus obras situaciones familiares. Algunas de ellas pueden ser normales para estos creadores, ya que forman parte del día a día en la relación con pues, no sé, sus padres o hermanos, pero para el espectador la sensación producida al contemplar las obras será completamente distinta. En un texto donde se repasan algunos de los artistas que nosotros vamos a mencionar, Tania Pardo afirma que en la actualidad estamos acostumbrados a recibir toneladas de información. Es decir, miles de imágenes bombardean nuestra mente cada día, no digamos además desde la proliferación de las redes sociales. Cuanta más información, mejor, sea lo que sea y venga de donde venga. Si son artistas los que quieren mostrar algo de su vida privada, no deja de formar parte de esas noticias que nosotros cada día consumimos. Claro que algunas de las situaciones representadas pueden parecer muy chocantes o incluso llevadas al extremo por el propio artista para provocar una sensación de miedo o de terror. Bien, algunas obras presentadas en el año 1996 por el artista Richard Billingham muestran fotografías de sus padres en situaciones cotidianas que no dejan de causar extrañeza si conocemos algunas de las circunstancias en las que fueron realizadas. El padre del artista fue despedido de su trabajo como maquinista cuando el autor contaba con 10 años de edad. Desde entonces, además, decidió no volver a trabajar y vivir de los seguros sociales, de manera que terminó convirtiéndose en un alcohólico. La madre de Billingham era una mujer con tendencia a la obesidad. Se pasaba el día fumando, haciendo puzzles y comenzaba a tener una cierta obsesión por sus animales domésticos. Ambos se vieron obligados a vender la casa que tenían y acceder a un piso de protección oficial, donde el silencio y la rutina hacían que los días fueran transcurriendo pues, uno tras otro. Se trata, pues, de una situación cotidiana para el artista, pero quizás a nosotros que escuchamos esta historia nos resulte algo extraño. Es por tanto una información privada que de alguna manera debería permanecer oculta, pero que ha salido a la luz a través de las fotografías de los padres del artista en situaciones de la vida diaria, donde se transmite pues una gran sensación de incomunicación entre ambos, una falta de diálogo que además ha sido sustituida por elementos de entretenimiento como puede ser el alcohol, los puzzles o la conversación con las diferentes mascotas, ¿no? Este artista presentó estos trabajos por primera vez en la polémica exposición Sensation, celebrada en Londres en 1997 y que dio lugar al nacimiento de la generación de los conocidos como Young British Artists. El abanderado de todos ellos es Damien Hirst, que con la obra The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, que presentaba dentro de un gigantesco tanque la figura de un tiburón tigre en formol, aludiendo quizás a la fugacidad de la vida en lo que pretendía ser una vanitas contemporánea. Al igual que Billingham, otros artistas de esta generación también trataron temas de la vida cotidiana que causaron bastante desasosiego en los espectadores que lo contemplaron, ¿no? Tracey Emin en 1998 nos trasladó a su cuarto con su obra My Bed. En esta obra pues presentaba una cama completamente desordenada con las sábanas llenas de secreciones. Junto a ella había diferentes objetos, entre los que pues, encontraban pastillas antidepresivas, ropa íntima con restos de sangre, multitud de detritus y otros objetos, ¿no? El objetivo era mostrar un momento de depresión a la que el artista había llegado tras un desengaño amoroso y que ella misma dijo que casi le lleva al suicidio. Consistía en un tema personal, privado, que como vemos sale a la luz porque el artista ha decidido hacerlo público. Otro de estos artistas es Mark Quinn, ¿no? Que presentó un rostro que había sido realizado, un propio rostro propio que había sido realizado con su propia sangre tras 5 largos meses de extracciones, ¿no? Las condiciones de conservación en frío hacen que la obra se pueda contemplar. Por su parte, el escultor hiperrealista Ron Mueck en el año 96 exhibió una escultura desnuda que representaba a su propio padre, pero su padre estaba muerto.
La muerte también forma parte de lo cotidiano, es algo que sucede cada día, ¿no? Tanto en los hogares como en los hospitales, pero tenemos una sensación de rechazo hacia ella. Nos cuesta aceptar la existencia y no digamos verla, ¿no? Tal como sucede en esta última obra del Padre Muerto de Romuald. Del mismo modo, podemos citar algunos de los trabajos del artista español Mira Bernabeu, del año 96, que presentó una serie titulada Mise en Scène 1. Consiste en diferentes fotografías de miembros de su propia familia que posan en lo que parece ser un retrato de grupo o una escena conmemorativa tras una celebración donde se han dado citas, ¿no? Junto a estos retratos aparecen otros en los que se representan los mismos miembros en ropa interior, pero con prendas íntimas y parte del cuerpo salpicadas de sangre. O sea, con estas obras lo que pretende el autor es reflexionar sobre los desgastes producidos por la convivencia entre los miembros de la familia que habían terminado en situaciones violentas. O sea, no significa que alguno de ellos se hubiera enfrentado hasta provocar la muerte del otro, sino que estos sentimientos hacia otros miembros familiares se mostraban de forma pública a través del arte, ¿no? Pese a que en la práctica permanecían ocultos. En palabras de Tania Pardo, hablar del entorno cotidiano mediante el arte puede servirnos como terapia para ver reflejados nuestros propios miedos, amores, temores, resoluciones cotidianas que ahora parecen hacernos reflexionar desde el otro lado. Y es que en lo cotidiano hay siempre algo enigmático, extraño, raro. Lo cercano deja de serlo cuando somos conscientes de que lo aparentemente próximo ha dejado de estar. Bueno, esta sería la segunda parte de nuestra reflexión. Vamos con la tercera, que tiene que ver con el miedo y a qué tenemos miedo realmente, ¿no? Empezamos diciendo que tras la superación del control religioso ante las amenazas de la pérdida de la vida eterna, los políticos han tomado el relevo, convirtiéndose en los garantes de la salvaguarda de la libertad de Occidente. Desde la caída de las Torres Gemelas y el abaratamiento de la tecnología, proliferan los instrumentos de control al servicio de las instituciones que sirven para ofrecer una seguridad que parece perdida ante la posibilidad de un ataque o un atentado. Es decir, hay cámaras por todas partes. Todo es susceptible de ser grabado. Hay tantas horas de grabación que es imposible visionarlas todas, y cuando se produce un hecho puntual se rebobina el disco hasta encontrar ese momento deseado sin dar importancia al resto de lo que ocurre o ha ocurrido en ese u otros lugares. En esta sociedad del espectáculo, donde todo se ha convertido en un intercambio económico capaz de llenar el tiempo de ocio, el miedo también es una manera muy eficaz de controlar a la sociedad. Al hilo de esto, sabéis, Negri y Hart, en un libro sobre neofascismo, dicen que para Hobbes el miedo, para Hobbes es el miedo el que conduce y asegura el orden social, y aún hoy el miedo es el organismo primario de control que inunda la sociedad del espectáculo. Aunque el espectáculo parece funcionar mediante el deseo y el placer, lo hace en verdad mediante la comunicación del miedo. Es decir, el espectáculo crea formas de deseos y placer que están íntimamente asociadas al miedo. Bien, quizás lo que más nos aterra en la actualidad, una de las cosas que más nos aterran, es el silencio. Es decir, estamos tan acostumbrados a escuchar todo tipo de ruidos, desde que despertamos hasta la mañana, por la mañana, hasta que llega la hora de acostarnos, que el silencio absoluto nos causa una gran sensación de pánico. Da la impresión de que algo extraño sucede cuando no se oye absolutamente nada, ¿no? Probablemente tenga que ver con el progresivo aumento de la tecnología, el enganche de una pantallocracia que siempre, cada vez más, nos desconecta del silencio. Hablar de lo que sea porque el silencio nos molesta. Se trata de una costumbre perdida, tal vez era familiar, pero se ha perdido, ¿no? Como afirma Corbin, Anton Corbin en su libro del año 2019, dice: lo esencial del silencio en la actualidad, que no es menos ensordecedor que en el del siglo XXI, reside en la hipermediatización, en la conexión continua y por ello mismo en el incesante flujo de palabras que se le impone al individuo y lo vuelve temeroso al silencio, ¿no? Al hilo de esto, voy a buscar el libro para que lo veáis.
Perdón, he dicho Anton Corbijn, que es un fotógrafo, Alain Corbijn, en este libro, que tiene que ver, que es la historia del silencio, un libro maravilloso. Bueno, al hilo de este miedo al silencio, continúa Corbijn diciendo que ninguno de nosotros desconoce esa sombra potente y por eso el silencio produce un miedo tan profundo. Soportamos en rigor el silencio aislado, nuestro propio silencio, pero el silencio de muchos, el silencio multiplicado y sobre todo el silencio de una muchedumbre es un fardo sobrenatural cuyo peso inexplicable temen las armas más fuertes. Usamos gran parte de nuestra vida rebuscando lugares en los que no reina el silencio. En Hate Bude, en el año 2017, distingue cómo afecta el miedo a los distintos estratos sociales. En todos ellos lo que subyace es el terror y la pérdida de posición, algo que ha llegado a adquirirse con el tiempo y que cualquier revés del destino puede hacer que se pierda. En primer lugar, manifiesta que la persona que más miedo tiene es aquella que ha ascendido socialmente y se encuentra en un estrato que no le corresponde. Es decir, no está en el mismo estrato en el cual viene, ¿no? Puede que provenga de un estrato medio o bajo. Este tipo de personas se encuentran en una posición inconsistente. Hay personas que han alcanzado el éxito en la vida, continúa Hate Bude, dice, tenemos tal diversificación actualmente que lo que podemos encontrar es personas con éxito en cualquier ámbito, ¿no? O sea, pensar que actualmente cualquiera puede ser un artista, no importa el campo o la disciplina a la que se dedique. La palabra artista está completamente banalizada. Es decir, tenemos muchas más posibilidades de éxito que hace 50 años, aun siendo mediocres o sin destacar en ningún ámbito, en ningún ámbito. Esperad, que voy a colocar las otras. No podemos no destacar en ningún ámbito reconocido. Los medios de comunicación han contribuido a este último punto, aupando a la fama a personas que habrían sido rechazadas por la sociedad debido a su completa inutilidad. Hate Bude dice que el miedo de estos ganadores consiste en la pérdida de control de la situación dentro del campo en el cual ellos se mueven. El miedo viene de los miembros del equipo, los miembros que forman parte de su equipo, que no tienen controlados y que se revelan en realidad como unos competidores, ¿no? Respecto a este tema, al tema de los competidores, Slavoj Zizek ha señalado que en las sociedades capitalistas la envidia ya no es un referente para realizar una revolución que conduzca a un reparto más igualitario. La mayoría de la gente tiene unas necesidades básicas satisfechas. Dispone, por ejemplo, de una casa, de un coche, comida y de una serie de caprichos que le permiten, pues, darse alguna alegría de vez en cuando. Además, lo que ocurre es que esta gente no quiere perder aquello que ha conseguido, por eso van a embarcarse en un proceso revolucionario que los lleve a perder lo que poseen. O sea, me refiero a que la gente ya no va a hacer una revolución para conseguir, digamos, pues el poder, ¿no? Igual que una revolución al estilo 1917 en Rusia. Es decir, la gente puede desear tener más, pero ya no envidian al que tiene a la persona que tiene dinero, con idea de realizar un reparto más justo. O sea, el problema realmente de la envidia se encuentra en el ascenso social, en el ascenso social a una posición más alta, ¿no? El momento en el que descubres que te va bien, pero hay alguien que le está yendo mejor. Y entonces se hace todo lo posible porque ese ascenso no se produzca, bien porque puede desestabilizar tu posición actual o porque consideras que no es merecido. Entonces, bueno, en política esto se ve a la orden del día. Por eso los mediocres son los que triunfan principalmente, o los que llegan arriba. Insidias, calumnias, mentiras, juego sucio, todo es válido con tal de parar ese ascenso. Se trata, pues, de una nueva forma de revolución, ya no de pobres contra ricos, sino de mediocres contra válidos, como afirma Fernando Castro en su libro On So On 3 días en las redes de Zizek. El miedo de las capas medias de la sociedad es una realidad diaria, expresa Hate Bude, y coincide con Zizek en que esa situación puede generar odio y resentimiento, no por perder su posición, sino por no ser reconocido por el rango social que le corresponde en función de su formación o de su cualificación. Quizás también todo esto tiene que ver como fruto de una percepción errónea de lo que la sociedad había prometido a esa persona, ¿no? Lo que sería el sueño americano, si queréis el sueño europeo, de realizar unos estudios para luego terminar trabajando de camarero en un bar de la costa. Bueno, vamos con nuestro cuarto apartado,
que tiene que ver con la muerte, y en este caso con la muerte como una constante también en la obra de Teresa Margolles, que es un poco, como os he dicho, la excusa de todo este texto, ¿no? Empezamos diciendo que estamos acostumbrados a oír y hablar sobre la muerte, forma parte de la vida diaria, sobre todo de las noticias que escuchamos cada día en la televisión o en la radio. Los sucesos se han convertido en el pan nuestro de cada día, aunque es posible que el grado de atención que se presta a las noticias sea mínimo. Abrumados por la gran cantidad de información que tenemos, es difícil retener tanto los nombres como los hechos sucedidos, entre otras cosas porque las noticias sobre estos temas son completamente efímeras. Al haber una sobresaturación, son sustituidas por otras noticias similares en muy poco tiempo. De esta manera resulta imposible pasar de una a otra recordando los detalles. De esta manera son muy pocos los que prestan atención a estas noticias, noticias que quizás se escuchan como una oración, ¿no?, que se repite de forma constante. Se ha perdido el hilo de la comunicación y resulta curioso preguntarse cuánto echaríamos de menos estas noticias si dejaran de formar parte de la vida diaria. Tal vez no sucedería nada, porque todos los personajes, ante la imposibilidad de recordarlos, seguirían siendo anónimos, pues, tal como sucede en la actualidad, ¿no? ¿Estamos interesados en este tipo de noticias? Bien, Georges Perec, en un texto escrito en el año 1973, declara que los periódicos le aburren porque no son capaces de contar aquello que le interesa. Esto se multiplica con creces en la actualidad con la presencia de las redes sociales, donde no solo dudamos de si lo que allí se escribe nos interesa, sino que nos gustaría saber si lo que estamos leyendo es realmente cierto o forma parte de una campaña pagada de fake news. El tipo de noticias que estamos acostumbrados a recibir quizás no son aquellas que nos gustaría tener, además, en nuestra vida diaria. Puestos a pensar, si pasamos varios días sin escuchar noticias, si dejamos de entrar en alguna de nuestras redes sociales, pues esto no altera para nada nuestra vida, y mucho menos todo el ejercicio de violencia que cada día se repite en cada una de todas estas opciones disponibles, ¿no? La televisión se ha convertido en una máquina de sucesos. Un simple aviso de que las imágenes pueden dañar la sensibilidad se ha convertido en la perfecta excusa para, en primer lugar, crear expectación al tiempo que se incluye todo tipo de violencia. Cadáveres, muertes en directo, disparos, escenas tras un atentado, mutilaciones, asesinatos machistas, serial killers, efectos de los desastres naturales, sagas épicas. Bueno, Paul Virilio en el año 1997 calificaba a la televisión como un museo del accidente. La rutina de cada día tiene que ver con los sucesos que aparecen en la televisión o en las páginas de los periódicos. Esto hace que la muerte se vea como algo lejano, distante, algo que ocurre a otros, pero no a nosotros, ¿no? Solo tenemos la certeza de que en algún momento habrá que enfrentarse a ello. Hasta que ese momento llegue, no nos atrevemos a profundizar en el tema con detalle. Esto no quita que esta cuestión provoque cierta curiosidad por saber cómo será el final y si todo termina tras el último aliento. La muerte es una constante en la obra de Teresa Margolles. Desde el comienzo de su carrera, sus trabajos han tenido relación de una u otra manera con este tópico, ¿no? Al principio usaba cadáveres, pero poco a poco los fue abandonando para, como dice Carlos Jiménez, trabajar con el símbolo del cadáver y ya no con la materia necesariamente. La alusión a la muerte está presente en su trabajo. Ha pasado de recorrer morgues a utilizar la muerte en un sentido más conceptual, ¿no?, como una referencia cotidiana de lo que sucede y de lo que está por venir. El nacimiento de la fotografía va a provocar una reacción en el arte que trata de renovarse para no quedar desplazado por la nueva forma de hacer que se convirtió en una moda. Ello obligó a muchos artistas a cambiar de profesión. Algunos abrieron estudios de fotografía, mientras que otros trataron de experimentar para ofrecer al público obras que se diferenciaran de la fotografía o bien que ofrecieran puntos de vista que la nueva técnica no era capaz de ofrecer. Movimientos, por ejemplo, como el cubismo o el futurismo y su evolución, en muchos casos hasta la abstracción, dan buena cuenta de ello. Se trata, en palabras de Yayo Aznar Almazán, de una reacción de retroceso del arte hacia su torre de cristal. Continúa esta autora hablando del papel del arte para algunos de los miembros de la Escuela de Frankfurt,
Walter Benjamin, en el libro de los pasajes, no abogaba por la entrega de la obra al mercado. Tampoco significa que la obra deba permanecer oculta, pero la circulación de esta en diferentes lugares podría desvirtuarla de su significado y perder el aura de la que habló en su libro sobre la breve historia de la fotografía. Para este autor, la reproducción y la exhibición masiva termina por reprimir el valor cultural de la obra. Arte y mercado no parecen una buena combinación para Benjamin. Adorno, en el año 1970, por su parte, tampoco es que diga que la obra de arte deba entregarse abiertamente al mercado, sino que no debe convertirse en una mercancía consolatoria, pero al mismo tiempo aboga por una relación del arte y la sociedad. Decía que el arte debería ser cada vez más complicado y menos democrático. No estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo en que el arte deba ser cada vez más complicado, porque eso haría que el público se aleje de las obras, si no las percibe como algo accesible. Pero sí coincidimos en que debe tener una relación con la sociedad. Es ahí donde quizás podemos incluir las obras de Teresa Margolles, ¿no? La muerte de personas inocentes como consecuencia de acciones violentas debe llevar al espectador a una reflexión sobre una situación que ocurre en un lugar determinado, por qué está sucediendo y cuáles son las medidas adoptadas para poder evitarlo. Se evocan lugares donde varias personas perdieron la vida como consecuencia de unos hechos desconocidos que gracias a la obra de arte salen a la luz. No deja de ser una de las noticias que podemos escuchar en cualquiera de los noticiarios, ¿no?, de cada día. Pero perdón. Pero Teresa Margolles quiere que las vivamos en primera persona. No deben ser un hecho pasajero, sino que tal vez sintamos en nuestra piel aquello sobre lo que se está hablando. Los orígenes del artista, que nació en Culiacán, en el estado de Sinaloa, en México, guardan mucha relación con su trabajo. Conocemos que la violencia se ha extendido en México como consecuencia del narcotráfico, una situación que en ocasiones parece escapar al control del Estado y que tal vez ha servido para crear una imagen irreal del país, ¿no?, fruto de la exageración a la que tienden los medios de comunicación con este tipo de noticias. Aunque los muertos es cierto que están ahí, es una situación que no se puede negar, ¿no? Se trata de una realidad sobre la que Teresa Margolles quiere establecer un diálogo y lo hace a través del tema de la muerte. La artista, con sus trabajos, es capaz de atraer al espectador que poco a poco va tomando conciencia de que la belleza se va transformando en angustia al disponer de una mayor información sobre la instalación que allí se presenta. En una de las exposiciones celebradas en la Galería Salvador Díaz de Madrid, concretamente la primera individual que realizó en España en el año 2007 bajo el título 21, la artista encargó a un joyero de Culiacán que realizara unas joyas que lucían perfectas en la galería, además cargadas de oro y de cristales preciosos. Se trata de un lujoso despliegue que nos anima a observar las baratijas con más detalle. Cada una de ellas lleva por título Ajuste de cuentas y un número que le corresponde. Pero la sorpresa llega cuando leemos un poco más sobre el trabajo y nos damos cuenta de que los cristales de esas joyas han sido realizados con los restos de los parabrisas y las ventanas que quedaban incrustados sobre las víctimas de los atentados de los narcos, o bien restos que quedaban extendidos por la calzada tras alguno de estos ataques. Carlos Jiménez afirma que el narco muestra su ostentación a través de las joyas. Derrocha el excedente para adquirir un estatus, no solo para que se reconozca que son ricos, sino ante todo para que se les reconozca como soberanos. Es decir, con capacidad de matar y con decisión de morir matando si hace falta. Un lujo cargado además de una amenaza mortal. Esto nos remite a las cuestiones de ascenso social referidas a los planteamientos que realiza James Bude con la pérdida del control dentro del ámbito del trabajo en el cual se mueven estos personajes, o bien el tema de la envidia por el ascenso social del cual nos habla Slavoj Zizek, ¿no? No deja de ser una información impactante que choca con todo aquello que habíamos podido pensar sobre la obra y cambia por completo la perspectiva inicial. Lo que comienza con cierto interés por el trabajo se torna en angustia al conocer los materiales que componen la obra. Bien, Benjamin se preguntaba por el efecto de anestesia que tiene el espectador siempre que se produce un choque
fuerte en sus elementos de percepción. Decía además Benjamin, y esto yo creo que es importante para lo que ocurre actualmente, que si este choque se producía de forma constante, el resultado era una insensibilización permanente. Esta teoría enlaza con lo que sucede en nuestra rutina diaria, es decir, el abuso del shock constante en los medios de comunicación ha provocado una narcosis y una histeria general, ¿no? Pero el contexto en el que se presenta la obra de arte es completamente distinto, retomando la preocupación y la angustia de acceder a toda la información. Lujo y muerte, en este caso, aparecen unidos. Señala Carlos Jiménez que fue Edmund Burke el que estableció el nexo esencial entre el temor a la muerte expuesta ante nuestros ojos y el deleite, en forma de placer estético, que nos causa saber que para nosotros, los espectadores de esa exposición, es decir, los que acudimos a la exposición, no encierran ningún peligro mortal. En esta encrucijada de tensiones es donde se encuentra la obra de Teresa Margolles, ¿no?, cuyo trabajo tiene algo de familiar, pero al mismo tiempo también tiene algo de inquietante. En su obra Aire, realizada en el año 2003, la sala donde acceden los espectadores se encuentra llena de burbujas de jabón que rodean a los visitantes e impactan contra sus cuerpos, explotando en lo que parece un curioso juego para grandes y pequeños. Sin duda es algo divertido y atrayente. Pero este supuesto juego se torna en angustia cuando accedemos a una información mayor sobre lo que allí sucede. Resulta que el agua que se ha usado para realizar estas burbujas viene de la morgue, es decir, ha sido utilizada para limpiar los cadáveres de personas que han sido asesinadas por narcotraficantes. Se trata de una experiencia en la cual estamos recibiendo el impacto de un líquido elemento que ha entrado en contacto con el cuerpo muerto de una o de varias personas. En un artículo publicado por Ana Carrasco Conde, se nos habla de una de las categorías de lo siniestro basándose en el texto de Sigmund Freud, el texto de Das Unheimliche. Comenta Ana que lo macabro a veces se comporta como siniestro porque tiene relación con el cuerpo y este forma parte de lo familiar. Lo macabro alude a la muerte, la certeza de la misma. Un cuerpo destinado a albergar vida ha pasado a un estado de putrefacción. Es decir, macabro y muerte van unidos, ¿eh? Este es un concepto importante. Lo macabro supone aquello que no quiere saberse, el deterioro del cuerpo. Indica la autora que lo siniestro alude al terror, miedo, pero que lo macabro se asocia con el horror, pánico. El terror alude a un cambio de algo que fue familiar, mientras que el horror alude a la dimensión existencial del ser humano, tal como la que se desprende en contacto con el agua de una persona que ha tocado el cuerpo de una persona muerta. Anteriormente, Teresa Margolles había presentado una obra titulada Diálogo, que incluía un muro presentado en la sala de un muro presentado en la sala de un museo, donde había frases alusivas al modo de los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos de esta zona, ¿no?, de este hito religioso, ¿no? Pero en este caso se trata de las frases que incluye allí no son las frases sagradas de los mandamientos, sino un decálogo de la violencia. Aparecen diferentes mensajes dejados por los narcotraficantes durante alguna de sus ejecuciones. Estas ejecuciones llevadas a cabo con motivo de una venganza, una reyerta entre clanes. La artista pasó casi 1 año y medio recopilando estas frases. Encontramos sentencias que dicen: para que aprendas a respetar, o te alineas o te alineamos, o venganza eterna, ¿vale? Estas frases aparecen reflejadas en el muro como llamadas de atención a la violencia y la muerte provocada por el narcotráfico en México. Da igual si la persona asesinada era buena o mala, tampoco importa su condición social o filiación, se trata solo de representar una de las consecuencias del tráfico de drogas en el país. El coste de la felicidad está en la muerte. Podemos apreciarlo cuando la artista repartió, por ejemplo, en la Bienal de Venecia del año 2009, unas tarjetas que tenían una foto de alguno de los cadáveres quemados por el narcotráfico como consecuencia de algún enfrentamiento entre bandas. Estas tarjetas además incluían una indicación para utilizarlas cortando cocaína, es decir, el disfrute de algunos implica la muerte de otros. Bien, los trabajos de Teresa Margolles tienen muchos de los componentes que requiere una obra de arte contemporáneo, donde la belleza no importa, pero sí el mensaje y la implicación del espectador que se encuentra junto a ella.
La rebelión contra esta situación injusta, injusta en muchos casos, la pérdida inútil de vidas humanas a causa de los efectos del narcotráfico, nos llevan a citar a varios autores. El primero es Fernando Castro Flórez, que afirma que respecto al arte, que el arte no debe ser gobernado, es decir, no debe tener precio, solamente el arte debe tener un nombre, que es la resistencia. La resistencia es lo que permite entrecruzar la diferencia y la creatividad, en palabras de Antonio Negri. Rancière, por su parte, decía que se supone que el arte nos mueve a la indignación, y al mostrarnos cosas indignantes que nos transforman, estas cosas indignantes nos transforman en opositores del sistema, nos movilizan por el hecho de moverse fuera del taller o del museo. Quizás todas estas afirmaciones se dan cita en la obra de Teresa Margolles, ¿no? Pues estas que decimos de la resistencia, ¿no? De la diferencia entre resistencia y creatividad, y también de la indignación, ¿no? La violencia y la muerte forman parte de nuestra vida diaria. Se han convertido en algo cotidiano que sale a la luz gracias a los medios de comunicación. Los artistas, que no son ajenos a ello, buscan los huecos que el sistema permite para denunciar aquellas situaciones que se revelan injustas, o bien ponen en valor aquello que debe ser corregido. El miedo, la angustia y la curiosidad también forman parte de la empatía con la obra, ¿no? Estamos ante una forma de representar las noticias que cada día podemos ver en los noticieros, que se hacen realidad delante de nosotros y nos obligan a establecer una reflexión sobre aquello que está ocurriendo. La trivialidad con la que los medios tratan este tipo de noticias es en una sucesión sin límite, ni tampoco sin importancia, parece transformarse en las obras de Teresa Margolles como algo real y algo posible. Muy bien, pues este es el texto, que a mí me parece interesante porque, ya os digo, trata diferentes temas que tienen que ver con el arte, con la estética y también con los temas del pensamiento de la sociedad contemporánea. Entonces, bueno, me gustaría que me dijerais qué os parece. Es un poquito largo, pero bueno, si os habéis quedado hasta el final o por lo menos habéis escuchado un gran parte y os apetece hacer un comentario, pues estupendo. Voy a dejar toda la bibliografía utilizada en la caja de la descripción para que podáis seguirla, ¿vale? Allí tenéis toda la bibliografía que se ha utilizado para hacer este texto, que, como os digo, apareció en el número 1 de la revista Entropía, que es una revista que se edita en Perú, y que es una revista que estaba dedicada en este caso al terror, y principalmente, bueno, en mi caso pues me pidieron un artículo sobre el terror en el arte, y entonces, bueno, pues yo traté de enlazar todos estos temas con la obra de la artista, como os digo, mexicana Teresa Margolles. Bueno, espero que hayáis disfrutado este vídeo. Podemos hacerlo alguna vez más. Yo tengo algún texto más escrito y entonces pues podemos establecer un debate o un diálogo acerca de todos estos temas que tienen que ver con el arte, como os digo, y con la estética. Pues poco más, lo dejamos aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis que con este confinamiento pues tenemos más tiempo para hacer cosas y nada más. Espero que, ya os digo, espero que os haya gustado. Nos vemos muy pronto. Adiós.